vas a comer con nosotros en la cocina, te lo vamos a traer aquí. Yo creo que aquí tomamos o no sé. Te lo traemos aquí. Sí, no, pero falta todavía. Ya. No, todavía, Barbie. La manguera estaría sonando ya para cargar al coso, Hijo mío. al turrima que tenemos que cargar. Mami,
Buenas noches, licenciado, buenas noches. Vamos a empezar, por favor, con el llamado de lista para empezar la sesión. González Virginia Eusebia. Calderón Alarcón Colque María. Presente. Gracias. Alarcón Colque Rosandel. Ayaviri López Norma. Cabrera Mendoza Mariela. Calderón Mendoza Janet. Presente. Castro Dulón Roger. Castro Lutino Marisol. Castro Méndez Betty. Buenas noches, Alicia, presente. Buenas noches. Catari Rodríguez Lisset. Cholima Parada Edi. Colque Blas Jorgelina. Presente. Copa Quispe Jocelyn. Cuellar Fernández Benigna. Durán Velázquez Ernesto. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Fernández Álvarez Celia. Flores Olivera Juan Gabriel. Flores Puma Zulem. Presente. Flores Elaya Shirley. Maita Pinto Yari. Garrón Almendras Mario. Presente, Licen. Muy bien. León Mendoza Naira. Presente, Alicia. Maita Pinto Yari. Maita Pinto Yari no. Mamani Callahuanca Rodrigo. Mollo Murillos Silas. Murillo Barrón Aurora. Orozco Cruz Robert. Otalora Aliaga Sara. Obando Martínez Roque. Pereira Duarte Luis. Plaza Solís Nadir. Quispe Zárate Marina. Presente, Licen. Ramírez Peñaranda Claudia. Ramírez Ramos Rocío. Rivas Sánchez Víctor. Salinas Berna Juana. Salinas Rúa Mijail. Sibila Colque Joel. Presente. Solano Chungara Roxana. Presente. Solís Solorzano Cintia.
Cuño Laimenelli. Vaca Ove Charles. Presente, Lice. Muy bien. Victoria Vidaurre Mirta. Celadi Limaica Reinalda. Muy bien. Eso es todo, Lice. Me dejo empezar con su sesión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Creo que hemos tenido la oportunidad de vernos en otra materia y bueno, hoy vamos a reforzar un poco todo lo que es auditoría financiera. Estoy en lo cierto, ¿verdad? A ver, reconozco algunos nombres. Sí, creo que nos hemos visto con ustedes en auditoría gubernamental. Entonces, bueno, Así es, Lice. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Lice, buenas noches. ¿Cómo te va? Usuario 5608-554. ¿Cuál es su nombre? Charle Vaca. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, bueno, creo que hemos tenido la oportunidad de ya pasar una materia anterior, entonces creo que me conocen y bueno, en la materia de ahora, pues, principalmente trata de buscar consolidar los conocimientos previos que ustedes han tenido en Auditoría Financiera 1 y Financiera 2. Y pues con ello concluir en esta materia de gabinete. Así que hoy, como es una clase un poquito más corta y la de mañana es un tanto más extensa, hoy nos vamos a dedicar básicamente a la parte teórica, simplemente refrescando aspectos, pero va a ser un ida y vuelta. Eso sí, ustedes ya han pasado Auditoría Financiera 1, entonces vamos a ir analizando quizás contextos suyos, ejemplos que en algún momento yo he vivido como auditor, y nos vamos a basar mucho en temas de normas, ¿no? Que tienen que ver más con la ejecución de una auditoría. Para eso, pues acá ya tengo una presentación y me voy a ir directamente a la parte fundamental de la auditoría, que es la etapa de las 3 etapas o la explicación de las 3 etapas. Pero antes les voy a compartir un poco un aspecto no menos importante, que son los principios de la auditoría financiera. ¿Sí? Estos principios principalmente se basan en 2 áreas muy marcadas dentro de nuestra norma 1. Hay principios que abarcan los aspectos éticos y morales de la persona, y hay principios que abarcan la parte más técnica, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, ¿alguno de ustedes recuerda lo que significa integridad? Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante. Ernesto Durán le habla. Dice, tal vez la integridad puede ser referente a los valores, pues, ¿no? Que un profesional, un auditor debe tener o debería tener. Ok. Pero seamos un poquito más amplios en cuanto a los primeros 6 principios, ¿no? Estamos hablando de integridad, objetividad, independencia, habilidad, competencia y confidencialidad. ¿Ustedes creen que estos 6 principios se relacionan entre sí? ¿Qué opinan por ahí? Licenciado, yo creo que sí, pues, ¿no? Como tendría que ser algo completo, digamos, ¿no? Que un profesional o un auditor debería tener ética, debe tener moral, debe ser confidencial, o sea, ser todo, ¿no? Lo que un auditor tiene que ser profesionalmente, ¿no? Si alguno de esos valores, tal vez, o esos principios le falta, entonces no va a poder ser un auditor idóneo como se quiere hacer, ¿no? En este caso, licenciado. Correcto. Es justamente el propósito y bueno, las normas principalmente persiguen ese aspecto, ¿no?
Es claro que estas normas, como bien les decía al inicio, se clasifican, o bueno, yo lo he clasificado para esta presentación en un área más que corresponde al área ética y moral de la persona en sí. Y bueno, es claro que se complementan entre sí, porque yo no puedo ser objetivo sin tener integridad. Yo no puedo actuar con independencia y no ser objetivo en mi trabajo, ¿no? Yo no puedo llamarme objetivo si no trabajo con confidencialidad al momento de que una empresa, por ejemplo, me entregue varios documentos que obviamente tienen información de la empresa. Y quizás acá sí vamos a hacer vamos a ver algunos ejemplitos así del día a día, de lo que en algún momento nos ha podido pasar o en algún momento hemos estado expuestos ante esta situación. La confidencialidad no simplemente es no hablar, ¿no? O sea, no significa no quedarse mudo, sino decir nada. La confidencialidad también lo que busca es, pues, que el auditor no comparta cierta información, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que cuando hacemos una auditoría, los auditores reciben mucha información de la empresa. Sí, les voy a poner en un contexto así muy de una empresa industrial. Sí, una empresa industrial que se dedica a la elaboración de un producto que se comercializa a empresas distribuidoras y que, bueno, tiene su know-how, ¿no? O sea, tiene algo de especial ese producto y, bueno, solo esta empresa lo produce. Estamos auditando la parte de costos y resulta que sabemos qué cosas entran a su receta, a su fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría un buen auditor? A ver, opción A. Vamos con la opción A. No sé si acá hay encuestas en este Zoom. Creo que no tengo. Bien. ¿Pero qué harían ustedes? Opción A. Agarrarían esa información, saben toda la fórmula y abrirían su empresa para poder hacerle competencia a esta empresa que se dedica a la producción. Esa es la opción A. Interesante, ¿no? Porque es una empresa que está en el mercado, que su producto ya es conocido y que ustedes básicamente replicarían esa fórmula y pues abrirían su empresa y empezarían a producir. Opción B, no utilizarían esa información excepto para poder hacer recomendaciones a la empresa que están auditando. Mándenme su respuesta al chat, por favor. Opción A, simplemente A o B. A o B. Ustedes elijan. Repito las opciones. Opción A, tomo esa información para poder constituir mi propia empresa y generar las mismas utilidades. Opción B, utilizo la información únicamente para poder recomendar mejoras a la empresa. Ya tengo una respuesta. Ya, gracias. Dicen opción B. Por si acaso no se olviden, ¿no? La participación entre hoy y mañana es el equivalente a 30 puntos de su nota. Necesito que participen. Yo tengo la lista aquí al lado. Ok, B. Varios dicen la B. Nadie dice la A. ¿Por qué? ¿No les parece interesante la opción A? Ganar plata, tener su propia empresa. Ahí está. Alguien dijo A. Licenciado. Adelante. Sí, Ernesto Durán le habla. Estamos hablando como auditores, ¿verdad? Entonces, Como auditores. Como auditores.
justo, cabalmente, ¿no? O sea, un auditor, digamos, trabaja en una empresa, una institución, sabiendo la información que tiene, o sea, hacerle competencia donde trabaja como auditor interno o externo, no sé, no podría hacer eso porque son información confidencial de una institución, son recetas que hay, ¿no? Entonces, el auditor no puede, digamos, aprovecharse de esa oportunidad de trabajo y demás, o de conocimiento de esa información para poder hacer una competencia. Como auditor, no sería ético, ¿me entiendes? Entonces, al final, igual las empresas en sus reglamentos internos tienen donde indican de que no se puede vender, comercializar la información de la empresa porque es pues confidencial, ¿no? Entonces dentro de ello está, por ejemplo, en sus misiones, en sus políticas de la empresa, de que son por algo especiales, pues, ¿no? Que es un producto único. Recetas únicas y tiene que ser un secreto confidencial, licenciado. ¿Ya? Ok. ¿Quién más? A ver, Benigna. Benigna, por qué la opción A? ¿Por qué la opción A, Benigna? A ver. Vamos, sin miedo. Estamos para aprender. La Benigna se quedó muda. A ver, de acuerdo a la explicación de su compañero, o sea, de que se puede, se puede. No, no vamos a negar que no se puede. El detalle sí es correcto. Y ahí viene el tema de los principios, ¿no? Ya, eso es bueno, eso es correcto, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Y como bien mencionaba su compañero, pues lo que dice es bastante cierto, no es ético, o sea, de poder se puede, pero no es ético, ¿sí? Y pues ese es justamente, por eso me gusta usar ejemplos para que un poco entendamos el propósito de los principios. Ustedes como profesionales hoy en día estoy seguro que se han encontrado con muchas situaciones en las que han probado su grado de ética, ¿no? Y sé que muchos de ustedes, por el área en el que trabajan, principalmente la parte administrativa, contable, financiera, sucede esto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Si realmente vale la pena, es bueno, es malo, me hace bien, me hace mal. ¿Sí? Porque a mí personalmente no me gustaría tener una empresa sabiendo que le estoy robando información a otra empresa en mi condición de auditor. O sea, personalmente sería muy malo, ¿no? O sea, sería muy malo como persona. Entonces, es importante que entendamos y enfoquemos un poco estos principios desde estos ejemplos tan sencillos del día a día para entender mejor por qué son importantes. Sí, porque todos sabemos que es integridad, objetividad, independencia, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no sabemos o no lo hemos vivido en carne propia. ¿Sí? Entonces, a los que no han llegado todavía a ese punto, no se preocupen, en cualquier momento les va a llegar. ¿Sí? Es algo que normalmente les pasa a todos. ¿Sí? Y bueno, depende de cada uno la decisión. Ahora vayámonos al siguiente grupo. Los principios técnicos. Yo los he
Los he clasificado así. ¿Qué de común tienen estos principios éticos o técnicos, perdón dicho? ¿Quién acaba de ingresar? A ver, Roque, adelante. Ok, Roque no está. Dicen una consulta. Adelante. ¿La Marina. pantalla sigue mostrando la misma o es otra? Porque a mí me sigue saliendo de principios. No cambio la pantalla. Estoy en el segundo grupo. En el tercer y cuarto cuadrito. Si te fijas, dice técnicos al inicio. Ah, ya, en eso está. Sí. Ah, ya. Perdón, va a disculpar. No, aprovechando tu participación. ¿En qué se relacionan estos principios técnicos? Ética moral y ética moral. No. Técnicos. Los dos últimos. Los que están con la cabecita pensando. Ah, ya, otros profesionales, documentación, planificación y evidencia, sistema contable, eso. Sí, sistema contable, conclusiones y dictamen. ¿Eso por qué se los denomina principios técnicos? Otros. ¿O por qué considera usted que son principios técnicos? No sé si estoy bien, pero quizás porque otros profesionales, documentación, planificación, porque se realiza documentación o algo así. A ver, siempre es bueno manejar ejemplos. Por eso yo personalmente prefiero ejemplificar. A ver, estos principios técnicos se relacionan porque siguen una línea de procedimientos que se deben realizar para ejecutar una auditoría. Ahí voy. ¿Cuál es el procedimiento principal para hacer una auditoría? Empezamos por qué etapa, por qué fase, etapa, como quieran Dice, llamarlo. ¿me permite? Dale. Dicen, tal vez uno de los principios técnicos podría ser, digamos, empezar, digamos, por la etapa de planificación, Ya. ¿no? Y algo referente a lo anterior, lo que estábamos comentando, eh, por ejemplo, en este caso, con el tema técnico, el auditor tiene que saber siempre más que el contador, por ejemplo, ¿no? El licenciado, para poder emplear bien su trabajo. Ok. Así es. O sea, a ver, estamos hablando de principios técnicos porque son los principios que nos van a permitir llevar a cabo una auditoría. En una auditoría, yo puedo requerir la ayuda de otros profesionales, ¿no? En una auditoría yo tengo que documentar todas las etapas que estoy llevando a cabo, desde la planificación hasta la comunicación de resultados. En una auditoría sí o sí tengo que planificar para establecer objetivos, para establecer alcances, ¿no? Tengo que obtener evidencia, ese es otro punto muy importante de la etapa de ejecución. Tengo que evaluar el sistema de contable y de control interno para verificar que la empresa pueda llevar a cabo o pueda realizar sus estados financieros conforme a normas de contabilidad. Tengo que emitir conclusiones y emitir un informe de auditoría en donde el auditor justamente expresa una opinión sobre los estados financieros. Entonces, todo eso que se aplica en el principio es lo que básicamente desarrollamos como auditores, ¿sí?
ese es el propósito de revisar un poco esta parte técnica en cuanto a principios. Entonces, ustedes siempre van a realizar todo este procedimiento para llevar a cabo una auditoría. ¿Sí? Si quieren un ejemplo mucho más puntual, pues es básicamente la planificación de un trabajo. Todos trabajamos, ¿sí? Cuando trabajamos, normalmente planificamos nuestros tiempos, ¿no? Decimos ya, bueno, por la mañana voy a hacer esto, por la tarde esto, y por la finalización de la jornada voy a mandar mi informe. La auditoría es algo muy similar. Planificas, ejecutas y emites resultados, ¿no? Entonces, eso tienen que saber ustedes como futuros auditores de memoria en cuanto a la teoría, ¿no? Planificar, ejecutar y comunicar. Eso tienen que saber muy, muy de memoria. ¿Sí? Adelante. Hace rato me estaba diciendo aquí el alumno Roque Obando, y la verdad yo he entrado un poco tardecito, pero estoy escuchando, ¿no? Y también he visto el material, todas las cosas, y lo correcto que dice usted, ¿no? Para una auditoría se planifica, se ejecuta y hay resultados. Es verdad, ¿no, Licen? También hay en algunas casualidades, digamos, si ya sean entidades privadas o generalmente en públicas, que hay auditorías que nos dicen que sí o sí tendría que hacerse una externa, digamos, ¿no? Y eso no está dentro de planificación. Entonces nosotros como entidad tenemos que ver cómo poder sobrellevar, más que todo por el tema del presupuesto, le dicen. Buenas noches. Muchas gracias, Roque. Sí, es evidente que hay diferentes contextos de la auditoría, ¿no? Hay empresas que hacen la auditoría porque están obligados al llegar a un nivel de ventas que superan los 1.200.000. Hay empresas que pues quieren mejorar sus procedimientos o quieren identificar ciertas situaciones irregulares y también para eso contratan un auditor externo. En realidad, las auditorías dependen mucho del contexto de la empresa a la cual se le va a hacer la auditoría. Bien. Bueno, si nos fijamos un poco el marco normativo de las auditorías y, bueno, lo que mencionaba hace rato su compañero es muy importante. Un auditor necesariamente tiene que saber lo que sabe el contador, ¿no? Por eso es que nosotros, quienes venimos de la formación complementaria, es decir, que hemos estudiado a nivel técnico superior inicialmente, y ahora estamos complementando nuestros estudios a nivel licenciatura. Si ustedes se dan cuenta, en una primera etapa, ustedes han aprendido todo lo que es contabilidad, ¿no? Por eso ya son contadores. Han aprendido muchas contabilidades, ¿no? De diferentes rubros, áreas y demás. Lo mismo pasa ahora en su formación a nivel licenciatura. Ustedes han aprendido varios tipos de auditoría, ¿sí? Entre ellos los más relevantes quizás son financiera, tributaria, gubernamental. Entonces, fíjense que la formación misma o el esquema o la composición de materias nos dice que un auditor pues tiene que saber todo lo que sabe el contador más lo que es exclusivamente del auditor. En ese sentido, les he puesto acá una lámina donde ustedes pueden ver que hay normas tanto locales e internacionales de auditoría, normas de contabilidad que también se dividen en locales e internacionales y otro marco normativo, pero no vamos a entrar a revisar de qué está compuesto. No. Lo que quiero que entiendan es que el punto 1 y el punto 2 que tienen que ver con las normas internacionales de auditoría y normas de contabilidad tienen un sentido mucho más técnico, es decir, estas normas te enseñan a hacer contabilidad y te enseñan a hacer auditoría. ¿Sí? Muchas veces nosotros hemos aprendido de forma muy empírica la contabilidad, ¿no? O sea, decir más con ejemplos, situaciones reales, incluso muchas veces
nos preguntábamos al inicio cuando veíamos los principios de contabilidad, ¿qué es el devengado? ¿No? Y cuando ya hacíamos registros y entendíamos recién qué era el devengado, ¿no? Por ejemplo, algo similar pasa en la auditoría, ¿no? Hay procedimientos que ustedes conocen de forma muy general, genérica, y obviamente al momento de llevarlo todo a la práctica es muy diferente, ¿no? Y muchas veces se aprende mejor ya en terreno, ¿no? Sin embargo, el punto 3, que si bien está con el número más chiquito, es un numerito con marcos normativos que necesariamente tenemos que conocer. ¿Sí? Y está tan relacionado con la práctica contable, financiera, administrativa, que no hay dónde perderse. ¿Sí? La empresa quiere contratar personal, tienes que saber de leyes laborales, o mínimamente de procedimientos para afiliar a tu personal, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el ministerio, sino con el sistema de pensiones, que ahora está a cargo de la gestora, la recaudación, ¿no? Tiene que ver con el seguro a corto plazo, que es la caja de salud, ¿sí? Entonces son normas que están indexadas ya en todo lo que es la práctica contable y sin lugar a duda en la práctica de auditoría, ¿sí? Les voy a poner un ejemplito para cerrar un poco esta lámina. ¿Qué pasa si ustedes como auditores van y verifican la constitución de una empresa? O sea, ustedes están yendo a hacer la auditoría del patrimonio y verifican que la constitución de esa empresa esté en términos legales. ¿Qué norma ustedes utilizarían para poder verificar? Supongamos que es una SRL, que es bastante común. ¿Con qué norma nosotros respaldaríamos como auditores que hemos verificado y revisado correctamente la constitución de esta empresa? Licenciado, una consultita. Adelante. ¿Se refiere usted, digamos, al Código de Comercio, donde implican cómo están conformadas las sociedades, los tipos de sociedades que existen? Correcto, así es. Así mismo, estimado. Sí, les estoy hablando básicamente del Código de Comercio. Entonces, si yo voy a revisar la composición patrimonial o el inicio constitutivo de una sociedad, necesariamente tengo que saber dónde dice eso en el Código de Comercio. O sea, no necesito aprender de memoria, pero mínimamente pues tendré que recurrir al Código de Comercio, tendré que prever cuál es la estructura de una empresa jurídica SRL, tendré que distinguir qué aspectos son importantes dentro de esta sociedad, como por ejemplo, si se reúnen, no se reúnen, cuántos socios pueden ser, cuál debería ser su capital denominado aporte societario. O sea, son tantos aspectos que nosotros tenemos que conocer para justamente verificar que todo ello haya sido cumplido por la empresa, ¿no? Y fíjense, solamente estamos auditando un rubro, un solo rubro. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros pues tengamos en mente mínimamente saber, como su compañero acaba de decir, ¿no? Ah, el Código de Comercio, o sea, saber dónde está y recurrir a esa norma para poder verificar la auditoría de ese rubro. Bien. Vamos a entrar ya a lo que es el proceso de la auditoría. Y como les decía hace rato, esto ustedes lo tienen que saber de memoria. Estamos hablando de planificar, ejecutar y comunicar resultados. Y esto es muy importante, pero no nos vamos a quedar acá, sino vamos a entrar un tanto más al detalle. ¿Qué significa o qué representa la planificación de auditoría? ¿Sí? ¿Alguien que pueda hacer un resumen de lo que han visto en Auditoría Financiera 1 y 2, tal vez? ¿Coincide con lo que les estoy mostrando en pantalla? Por favor, confírmenme para
saber si tengo que ser muy, muy específico en la explicación o simplemente lo pasamos así más rapidito. Los espero. Dice, tendremos que pasar para el siguiente, por favor. ¿Perdón? Tendremos que pasar nomás para el siguiente. La verdad estaba claro también su explicación de ustedes, dicen. No, yo les preguntaba si esta parte de la planificación está fácil de entender o prefieren que profundicemos un poquito más. ¿Qué opinas, Rest? Tal vez le dicen profundizar un poquito más, quizás. Ok. A ver, lo primero que tenemos que entender es que en esta etapa estamos buscando establecer lineamientos que nos permitan ejecutar la auditoría. ¿Sí? Entendamos un contexto, o sea, vamos a un ejemplo. ¿Sí? Yo como auditor no conozco 100% a la empresa, porque no trabajo ahí, me están contratando, soy externo. Entonces, por ese simple hecho, fíjense, ya iniciamos desde ese punto, yo debo tener mucho cuidado en la planificación, porque la planificación me va a permitir realizar un trabajo con mayor certeza y con mayor facilidad. Entonces, justamente estas cinco subetapas, si quieren, o subprocedimientos, si quieren, se deben seguir para planificar una auditoría. Dentro de la primera, estamos hablando de que se establecen la naturaleza, la oportunidad y el alcance de la auditoría. ¿Qué significa esto? Que debemos distinguir qué tipo de auditoría estamos haciendo, que debemos saber si estamos aplicando procedimientos de manera oportuna a la empresa. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué sería lo más sano? Hacer un arqueo al 31 de diciembre, que es donde terminan las empresas de servicios y comerciales, o hacer un arqueo sorpresivo durante la estadía de la auditoría, ¿no? ¿Cuál es Ah, más oportuno? hacer un arqueo sorpresivo, Lizan. Sí, totalmente, pero también sería ideal hacer un arqueo al 31 de diciembre, porque sabes con certeza de que el saldo a esa fecha está acorde a la existencia de los recursos en caja, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son los que se tienen que prever en la oportunidad. Y obviamente el alcance tiene que ver con revisar aquellos componentes que realmente sean trascendentes en la composición de un estado financiero, ¿sí? Les pongo un ejemplo bien básico, ¿no? Si yo sé que los gastos anticipados equivalen al 1% del total activos, de repente no le doy mucha importancia, ¿no? Pero si sé, por ejemplo, que el activo fijo representa más del 50% de los activos, seguramente voy a centrar mi foco de auditoría en ese rubro. Entonces, todo esto tiene que ver con criterios que se van llevando a cabo en esta etapa. Después tenemos lo que es el diagnóstico, que es básicamente conocer la empresa. Pero no significa pues, conocer el nombre, conocer si es Graco, si es Resto, ¿no? Conocer si tiene utilidad, si tiene pérdida, o sea, no, va más allá un poquito el conocimiento de la empresa. Y va más allá en el sentido de que nosotros como auditores debemos realizar un análisis sobre
¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son sus principales operaciones? ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cuál es su tipo de negocio, no? No es lo mismo un negocio donde una empresa, donde por ejemplo, un supermercado. ¿Ustedes creen que un supermercado tiene cuentas por cobrar? Imagínense un supermercado. ¿Tendrá cuentas por cobrar un supermercado? ¿Alguna vez les ha prestado a ustedes un supermercado? No, licen, no. No, no, ¿ven? Entonces, tendré que, pues, distinguir. En cambio, si nos vamos a una empresa comercial que importa productos desde la China, y sí, obviamente las empresas comerciales por lo general entregan sus productos, e inclusive en consignación o a crédito para que pueda ir rotando, ¿no? Entonces, es muy diferente en ese sentido conocer el tipo de empresa que estoy auditando. Una vez que nos empapemos más de las operaciones de la empresa, lo que tenemos que hacer es una evaluación. Esta evaluación de control interno busca principalmente poder verificar que la empresa dentro de sus operaciones tenga un nivel de control adecuado. ¿Sí? Esto se hace mediante cuestionarios, mediante entrevistas, ¿no? Y busca determinar si el control interno es o no es eficaz o eficiente. ¿Sí? ¿Pero por qué busca esto? Porque a partir de esta evaluación, el auditor dice, a ver, me voy a concentrar en esta parte de la auditoría y no me voy a concentrar tanto en esta parte de la auditoría. Ahí hablamos de la cuarta etapa, que son los enfoques, la materialidad, la muestra, el apoyo de profesionales y otros. Fíjense que todo es un procedimiento que se debe seguir para llegar a poder realizar una planificación acorde a la auditoría que se está llevando a cabo. Ahora, esta evaluación nos va a decir si la empresa tiene o no tiene controles efectivos dentro de sus operaciones. Si tiene, probablemente tengamos que verificar que tengan. Si no tienen, pues vamos a verificar los saldos que están expuestos en los estados financieros. Y con eso les resumo básicamente el enfoque de auditoría. ¿Sí? La materialidad y la muestra son dos componentes importantes. ¿Ustedes como auditores revisarían el 100% de la información de la empresa? ¿Lo podrían hacer en aproximadamente 30 días? No creo, licen, tendría que ser por muestreo, tal vez. Ahí está. Entonces, por eso viene la palabra muestra, ¿no? Porque yo tengo que segmentar mi alcance para poder tener una muestra adecuada y poder llegar a un alcance adecuado de auditoría. ¿Sí? Y bueno, la materialidad está relacionado, ¿por qué? Porque la muestra que voy a obtener, ¿sí? Me va a dar una base para poder yo determinar si las observaciones, las distorsiones, variaciones, etcétera, son o no son significativas materialmente. ¿Sí? Entonces, la materialidad, si bien es un concepto así tan básico, el punto es que sepamos determinar esta materialidad. Hoy por hoy se usan parámetros emitidos por el Consejo Técnico de Auditoría y Contadores para que se determinen porcentajes sobre componentes de los estados financieros. Por ejemplo, para los activos, un 2% sobre el total activo. Ese es el nivel de materialidad. Y si se fijan, se usan porcentajes porque debe estar adecuado al movimiento que genera cada empresa. No va a ser pues la misma materialidad para una empresa como Coca-Cola
como para la ferretería de la esquina del barrio, ¿no ve? Entonces, no podría utilizar el mismo nivel de materialidad porque son dos empresas abismalmente distintas, ¿no? Y una vez que nosotros determinemos todos estos aspectos, pasamos a lo que son los programas de pruebas sustantivas y de cumplimiento. ¿Alguien me puede decir la diferencia que existe entre estos dos programas? Licen, Adelante. tal vez en el tema de enfoque de materialidad, como decíamos, como una auditoría puede entrar en una entidad, ya sea por los registros, todas las cosas que haríamos, el museo, todas las cosas, el auditor determina, digamos, qué cosas falta o qué debe complementar para sustentar la legalidad de tal registro, digamos, y en prueba sustantiva, digamos, y de cumplimiento, como auditor damos el veredicto final, qué debería hacerse, digamos, qué cosas más falta a ese documento y qué debería complementar. Tal vez mi opinión personal, ¿no, Licen? Está muy bien. La primera parte está muy bien explicado. A ver, el tema de las pruebas de cumplimiento están más relacionados a los aspectos administrativos, ¿sí? De hecho, estos tienen sus propios atributos, que son, por ejemplo, la custodia, ¿sí? De los bienes que posee la empresa, la autorización que se debería generar por un tema de organización, ¿no? Quien autoriza algo, normalmente es el gerente, y bueno, hay una línea de mando, ¿no? El registro de estos hechos en el sistema contable, la legalidad, como bien mencionaba su compañero, de que todo sea o esté enmarcado en la legalidad, la exactitud con los que se registran estos datos en el sistema contable, y bueno, la segregación de funciones que está muy ligado a lo que es la autorización. Entonces, son esos atributos que se evalúan en un programa de cumplimiento. Y si se dan cuenta, tiene que ver más con un aspecto netamente organizacional y administrativo. En cambio, las pruebas sustantivas lo que buscan es verificar que los saldos expuestos en los estados financieros provengan de datos correctos. Es decir, que sean reales y que estén expuestos de manera íntegra en los estados financieros. Y aquí lo que se verifica o lo que se evalúa son las afirmaciones a los estados financieros. ¿Cuáles son estas afirmaciones? La evaluación, la integridad, la propiedad, la existencia y la exposición. Son estas afirmaciones que el auditor debe verificar. Les pongo un ejemplo bien básico, un terreno. ¿Cómo yo sé que es propiedad un terreno de la empresa que estoy auditando? ¿Cuál sería el procedimiento que ustedes realizarían? Verificar los papeles, Licen, Muy el bien, título de propiedad, excelente. ¿cómo se ¿Qué los más? planos, después los impuestos, a nombre de, si está al mismo nombre, todo tiene que estar al mismo nombre. ¿Qué más? Eso de principio. Perfecto, está muy bien. Toda la parte documental me va a decir que la empresa es de propiedad de la empresa, ¿no? O sea, son documentos que acreditan la propiedad a una determinada empresa. Pero vámonos a lo más importante.
tengo propiedad, tengo testimonio de compra y venta, o bueno, minuta de compra y venta, tengo folio real, tengo los papeles inscritos en derechos reales, tengo todo. Pero ¿qué más harían aparte? ¿Con eso será suficiente? ¿Le creen a la empresa 100%? No, pues dicen tal vez que la propiedad esté registrada a la empresa como se registra, digamos, ¿no? Esté a nombre de la empresa, ¿no? Fuera de aquello, digamos, ¿no? Que Ya, tenga vámonos todo a un sentido. ejemplo un poquito más, quizás más interesante. Lo mismo, para un auto, ¿qué procedimiento ustedes aplicarían para verificar las afirmaciones de los estados financieros de un vehículo? Lo que yo haría es ingresar la placa, bueno, lo que siempre hago es revisar la placa, entrar a tránsito y verificar a nombre, si está realmente a nombre de esa persona. Ya, El, ¿qué Licenciado, más? le hice una Adelante. consulta. Tal vez el documento que nos va a dar la seguridad es pues, el RUAD, ¿no? El del vehículo, que es donde Correcto, está de aquí quién es el dueño, ¿no? Es el único documento que nos puede decir quién es el dueño del vehículo. correcto. ¿Pero qué más? O sea, ¿se quedarían satisfechos con solo saber que Dice, esté a nombre? dice, verifica la existencia física del activo Ah, fijo. ahí me iba. ¿Sí? Eso, señores. Entonces, la existencia es una de las afirmaciones de los estados financieros. Entonces, yo como auditor tengo que verificar que realmente existan esos bienes. ¿Mm? Porque por más papeles que tenga y resulta que no existe el bien, o sea, puede ser que lo hayan vendido y yo no sé, ¿no? O diga, ahí el terreno, perfecto. ¿Dónde está? En la punta del cerro, vamos a ver. Y resulta que ya está con construcción y está habitado por otras personas, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante que como auditores no podemos dejar de lado. Y ahí termina la planificación, señores. Entonces, todos estos procedimientos que acabamos de ejemplificar se sintetizan y se resumen en los programas de pruebas sustantivas y de cumplimiento. Por lo general, siempre se utilizan ambos programas, tanto la de pruebas sustantivas como la de pruebas de cumplimiento. Le dice, Adelante. en este caso todos serían objetivos, ¿no? ¿Perdón? Todo sería basado en la objetividad, ¿no? Totalmente, totalmente. Si no, imagínate cómo haríamos. Es muy importante. La objetividad, pienso yo que no se puede aprender con lectura. La objetividad se aprende en el día a día. O sea, ser objetivo es desde uno mismo, ¿no? Uno mismo, ¿cuándo es objetivo? Cuando pues delimita sus acciones a ciertas metas que desea cumplir. Ustedes están acá por algo, por ejemplo. Están sacrificando un viernes, creo que no es primer viernes, más bien, pero se están sacrificando porque saben que hay un bien mucho más importante que es su formación. O inclusive están sacrificando tiempo con su familia, ¿no? Pero saben que hay un objetivo que están persiguiendo, ¿no? Entonces, es lo mismo en la auditoría. A veces, en la vida misma, nosotros nos damos vueltas, ¿no? Damos vueltas sin necesidad, estamos divagando ahí en nuestra existencia y ahí no somos objetivos porque no tenemos metas, no tenemos propósitos que queramos cumplir. Entonces, se aplica a todo la objetividad, no solamente a la auditoría, ojo. Bien, no sé si ustedes han desarrollado la parte práctica en auditoría financiera 1 y 2, por favor, me confirman. ¿Realizaron alguna práctica?
Sí, Licen. ¿Qué vieron en esa práctica? ¿Alguien que me pueda hacer un resumen? ¿Se puede apoyar en lo que están viendo en pantalla? Verificación de los saldos, si no me equivoco, verificación de los saldos, de las sumas vertical y horizontal. ¿Qué más era? ¿De qué rubros han practicado? De una empresa, a ver, ahora le digo. Sigo esperando. A ver, me mandó un mensaje. Ah, ya, planillas de deficiencias. ¿Hicieron alguna planilla sumaria, analítica, ajustes de contabilidad? O sea, ajustes de auditoría para contabilidad. Sumarias exigibles, Lisa. Ya, exigible, ok. Bien, esta parte la vamos a ver mañana porque vamos a desarrollar una práctica integral con procedimientos de auditoría, pero ya más del ámbito del pasivo y patrimonio. ¿Hicieron eso tal vez? Por favor, me confirmen. Pasivos comerciales, fiscales, laborales. Ok, perfecto. Gracias por el dato porque es importante para que ustedes puedan conocer todo el ciclo, ¿no? Y en realidad, todo esto que están viendo ahorita en pantalla lo vamos a poner en práctica el día de mañana, ¿ya? Porque la jornada va a ser más larga y lo vamos a poder revisar con mayor amplitud. Entonces, lo dejamos ahí entre paréntesis, el tema de la ejecución, y nos pasamos directamente a la comunicación de resultados. La comunicación de resultados, como quien dice, pues es la parte final del trabajo y es donde prácticamente informamos sobre los resultados obtenidos. Esta comunicación de resultados se divide en dos tipos de informe, un informe de auditoría y un informe que se denomina carta de control interno. ¿Sí? Este informe de auditoría se caracteriza porque dentro de ese informe se pueden emitir diferentes opiniones y también puede haber un informe sin una opinión objetiva por parte del auditor. Estoy seguro que conocen esta parte, ¿no? El informe en limpio, el con salvedad, el negativo y en donde el auditor se abstiene de opinar. ¿Sí? De todas formas, sí o sí se debe elaborar este informe. ¿Sí? No hay ninguna excepción en donde se diga, pues no se elabora el informe porque pasa esto, no. Por más de que te abstengas de opinar, igual tienes que elaborar un informe. La carta de control interno, por otro lado, tiene que ver más con un detalle de observaciones que tienen más un enfoque administrativo, es decir, no realizan inventarios, por ejemplo. Me dicen que han hecho deficiencias, seguramente han conocido los atributos de un hallazgo. ¿Cuáles son? Condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Mañana vamos a evaluar justamente eso. Toditos van a hacer les voy a plantear un escenario y ustedes me van a redactar la deficiencia y lo vamos a leer en clase. ¿Sí? Entonces, esto
es la auditoría, señores. Todo esto comprende las etapas de la auditoría y nos permite pues tener una retroalimentación de lo que ustedes ya han visto. Sí, ese es el propósito un poco de esta primera parte. ¿Ya? Con toda confianza, les voy a hacer la palabra para que realicen preguntas, si es que existen. Si es que no, simplemente decirles que el día de mañana nos volvemos a ver a las 2 de la tarde para poder ver un poquito de práctica, en un resumen, en un ejemplo bastante chiquito, pero que nos va a permitir ver varios procedimientos de auditoría. Y también vamos a ver esta parte de la carta de control interno. Si hay alguien que tenga alguna duda, por favor, este es el momento. Está bien, Licen, todo claro. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por todo. Ok. ¿Alguien más? Licen, el tema de carta de control interno se refiere en tema de auditoría solo que es dentro de la institucionalidad o externo. En realidad la carta de control interno tiene que ver más con cualquier ámbito. ¿Sí? Esto se hace igual en la instancia pública, igual se elabora una carta de control interno. En las empresas privadas lo propio. Tiene un alcance para ambas áreas, para ambos ámbitos. Está bien, Licen, gracias. Perfecto. Bueno, pues si no hay más consultas, dudas, le cedo la palabra a la licenciada para que pueda hacer el llamado de lista. El día de mañana a las 2, por favor, con energías para continuar con la materia. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Bueno, entonces vamos allá a llamar la lista. Estén atentos, por favor. González Virginia. Alarcón Colque María. Presente. Alarcón Colque Rosandel. Ayaviri López Norma. Cabrera Mendoza Mariela. Presente, Lice. Calderón Mendoza Janet. Presente. Castro Dulón Janet. Ay, perdón. Perdón. Castro Lutino Marisol. Castro Méndez Betty. Presente, Lice. Cateri Rodríguez Lisset. Presente. Bien. Cholima Parada Eddie. Colque Blas Jorgelina. Presente. Bien. Copa Quispe Jocelyn. Cuellar Fernández Benigna. Durán Velázquez Ernesto. Presente, Licen. Bien. Fernández Álvarez Celia. Presente, Lice. Bien. Flores Olivera Juan Gabriel. Flores Puma Zulem. Garrón Almendras Mario. Leo Mendoza Naira. Presente, Lice.
Maita Pinto Yari, Presente, Licen. Mamani Callahuanca Rodrigo, Mollo Murillo Silas, Murillo Barrón Aurora, Orozco Cruz Robert, Otalora Aliaga Sara, Obando Martínez Roque, Presente, Licen. Al rato estoy entrando un poco tarde, ¿será que me la toman en cuenta? claro que sí. Ya, muchas gracias, Licen. Muy bien. Pereira Duarte Luis, Plaza Solís Nadir, Quispe Zárate Marina, Presente, Licen. Ramírez Peñaranda Claudia, Ramírez Ramos Rocío, Presente, Licen. bien. Rivas Sánchez Víctor, Salinas Berna Juana, Salinas Rúa Mijail, Sibila Colque Joel, Presente. muy bien. Solano Chungara Roxana, Presente. Solís Solorzano Cintia, Puño Laime Nelly, Vaca Ove Charles, Presente, Lice. Buenas noches. buenas noches. Victoria Vidal Remirta, Celadi Limaica Reinalda. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la sesión de mañana. Licen, Que una tenga buen día. consultita, si no es mucha Ujú. molestia. ¿Usted sabe cuándo saldrán las notas de auditoría 1 y 2 de la reevaluación? Uy, seguramente no le están mandando a la central para subirlo. Voy a consultar de Sucre. Ya, otra No hay consulta, demora. dicen, después de esta Dígame. materia, ¿cuándo finalizaría o qué va a seguir después? No estoy con seguimiento de Sucre, pero creo que de ustedes ya es más de un año. ¿No les Sí, han dado el cronograma? no, Sí. solamente hasta esta materia nada más y bueno, después no sé nada más, por eso le consultaba. Cronograma. A ver, voy a consultar el cronograma para que se los envíen más seguro mañana. Ya, Y sí, entonces voy a estar mandando un mensajito a ver hasta cuándo es. Me voy a fijar. ya, está bien, gracias, Lice. Bien.